Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio enorme el poder estar aquí junto con este equipo maravilloso que hoy nos acompaña para leerles la Biblia. En verdad estamos muy agradecidos a Dios porque estamos pues no solamente leyendo la Biblia, estamos conociendo directamente el pensamiento de Dios para toda la humanidad. No se dejen llevar por lo que alguien más diga respecto de la Biblia. Aprendan siempre que la Biblia se puso a disposición de todos nosotros y para que todos nosotros la leamos. Acuérdense que en los días de Lutero habían personas que leían la Biblia, pero eran muy pocas. Eran demasiado pocas. ¿Y por qué es que pocas personas leían la Biblia en aquel entonces? Bueno, simplemente porque ante todo el lenguaje en el que estaba escrito la Biblia era un lenguaje que solamente se podía acceder a él a través del estudio. Y en esa época el estudio costaba demasiado dinero. Tanto es así que solamente los ricos tenían acceso a poder hacerse con esa lengua en la cual estaba escrita la Biblia. Y entonces, a través de esa ventaja, podían tener acceso a leer la palabra de Dios. Pero ni aún así, recuerden ustedes, tenían pues de parte de Dios ese ingrediente sobrenatural para comprender lo que ahí estaba dicho. Y tuvo que aparecer en la escena Martín Lutero y bueno, ponerle el toque diferencial a todo esto, ¿sí? Entonces, ese es un dato importante para la gran mayoría. Quienes piensan que recién con Lutero o la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, recién se empezó a leer, recién se tuvo acceso a la Biblia. No es así, no es así. Había muchísimas personas que leían la Biblia en aquel entonces en su idioma original o en ese lenguaje en el cual estaba escrita, en especial era la Septuaginta, la que abundaba, la que estaba escrita en griego, y esta pues era solamente algo que se podían permitir, digo, la lectura de la Biblia era algo que solamente se podían permitir las personas con muchos recursos económicos. Pero con Lutero lo que se hace es darle acceso a los pobres. Y es precisamente con la reforma que empieza lo que se conoce hoy por hoy como la educación y la educación superior. Porque sin enseñarles a leer y a escribir a las personas, nunca hubiesen podido tener acceso tampoco a la Biblia. Y es ahí también donde nace lo que se conoce hoy como la escuela dominical. Antes de ser un lugar donde se les enseñe versículos bíblicos a nuestros hijos, como se hace hoy por hoy, o que en algunas iglesias usan ese nombre para llamarle así a la guardería, no obstante, en los días allá, cuando la Biblia se comenzó a hacer popular entre el pueblo, la escuela dominical era el lugar donde se les enseñaba a leer y a escribir a los cristianos en aquellos días. Por lo regular, personas pobres, sin acceso a educación, que en ese entonces era exclusividad de los ricos. Y es ahí donde un poco puedes darte cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Y en sí la educación comienza con la cristiandad. Así que la reforma comienza a educar a este mundo, aunque usted no lo crea. Y hoy día los científicos que nacieron con eso y que hoy día han avanzado a algo más, pues ni se crean que están libres de esto, porque si son educados es gracias al mover cristiano, ¿sí? Así que vergüenza debe de darles a todos ustedes este hecho de llamarse ateos, cuando en realidad es el creer en Dios lo que ha permitido que existan científicos. Toda la Biblia se basa en el método científico. La predicación de Jesús era basada en el método científico. ¿Y qué es lo más básico del método científico? Observar, observar.
Y si eso se mantiene con el tiempo, ajá, ahí hay una ley, ¿sí? Ahí hay una ley. Bueno, rápidamente vamos a comenzar. Hoy día vamos a leer Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 9. Ya estamos por terminar una nueva semana y eso quiere decir que estamos cada vez más y más cerca a terminar este proyecto. Leer todita la Biblia. ¿Qué leíamos ayer? Ayer leímos que Pedro y Juan enfrentaban tribulaciones. También vimos que los creyentes compartían todo y leíamos también acerca de la muerte de Ananías y Zafira. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer acerca del primer mártir, Esteban. Y también vamos a leer sobre el arrebato sobrenatural o supernatural de Felipe al eunuco etíope. Y como siempre, no podemos empezar sin primero orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta grandísima oportunidad que tú nos has dado de poder venir hasta aquí y no solo hasta la estación de radio, sino hasta este canal en internet para predicar tu palabra. Señor, siga usted añadiendo, siga usted ayudándonos y concédenos el ser herramienta útil para ti hoy y que muchos puedan oírte realmente. Inspíranos, Señor, es algo que te pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues, vamos a comenzar. Hechos capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en el cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José
hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos.
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 8. Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ningún de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Una vez más le damos las gracias al Todopoderoso porque Él es en verdad bueno, muy bueno para con todos nosotros, que somos pues favorecidos al punto de habernos librado de tan tremenda muerte y estamos aquí pues a veces como si nada hubiese sucedido. Me explico, como si no nos importase lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesús. Así que más vale que le pongamos la debida importancia al Evangelio y al gran sacrificio que se hizo allá en la cruz. Por causa del pecado tan vil éramos, tan miserables éramos, pero por gracia de Dios, todo eso se nos pasó por alto, pero el pago tuvo que cubrirse y el pago fue la muerte de Jesús en esa cruz. Así que gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Vamos rápidamente a nuestra actividad para hoy. Lean o miren la declaración de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 56. Vamos a leerlo rápidamente. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En otras versiones dice de la siguiente manera. Déjenme citárselos de la Biblia en inglés. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Antes de comentar, vamos a la pregunta. ¿Cómo te hace sentir sobre el martirio? Lo que está pasando con Esteban es que está siendo martirizado. En otras palabras, está siendo asesinado por causa de la palabra de Dios. Está siendo
matado por causa del testimonio de Jesucristo. Verdugos están arrojando piedras sobre él, pensando que están haciendo un bien a la humanidad, cuando ciegamente ni siquiera se dan cuenta que lo que están haciendo, lo están haciendo no solo contra Esteban, sino también contra Dios. Bien claramente nos dijo Jesús que llegaría un tiempo donde seríamos matados y los que nos matasen pensarían que estarían haciendo un gran favor a Dios. ¿Qué es lo que nos hace pensar esta maravillosa declaración de un hombre que está siendo asesinado, está siendo apedreado, está siendo martirizado? Es el primer mártir. ¿Qué te hace pensar lo que él dice sobre el martirio? No sé si se acuerdan, pero tiempo atrás, y no iba a ser diferente en este tiempo, pero tiempo atrás, Daniel y sus amigos fueron entregados a los amigos de Daniel al fuego, y Daniel fue entregado a los leones, y sus verdugos procuraban, buscaban, anhelaban que ellos muriesen quemados o comidos por el león, por los leones. Mas la gracia de Dios, Dios mismo, siempre estuvo presente. Fíjate, la naturaleza no puede hacerle frente al Creador. La fauna, los animales no pueden ir en contra de su Creador. Pero el hombre sin el Espíritu Santo es una bestia, porque Dios estaba presente, así como estuvo presente cuando Nabucodonosor mandó poner a estos 3 jóvenes hebreos en el horno calentado 7 veces más. Dios estaba allí. Él dijo, no pusieron 3, yo veo 4, y el cuarto se ve como el hijo de los dioses. ¿Ve? Daniel fue cuidado por Dios mismo, pero sus adversarios en esa época fueron el fuego y los leones, y ahora teníamos a un grupo de hombres sin el Espíritu Santo, hombres fanáticos, religiosos, que al no ver a Dios hicieron lo que el hombre hace cuando se aleja de Dios, se convierte en una bestia. Ni siquiera en un animal, el animal ve a Dios, pero ellos eran bestias, brutas. Dios estaba presente. El Hijo del Hombre estaba en pie a la diestra de Dios, dice la Escritura. ¿Qué te hace pensar esto sobre el martirio? Él estaba siendo apedreado y él estaba declarando lo que estaba viendo. Dios no es ajeno, Dios no está lejos, Dios siempre está cerca. En todo momento de necesidad, en todo momento de desesperación. Si hubiera sido una jauría de tigres, si hubiera sido una jauría de hienas, si hubiera sido un montón de lobos, si Esteban podía ver al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios, las hienas, los leones, los tigres, los lobos se hubiesen detenido, pero aquí teníamos al hombre, que animal no es, pero bestia sí, si acaso no tiene el Espíritu Santo. Mira cómo la gente se está matando en estos días. Mira cómo ha llegado el hombre a negarse a la realidad y vivir en la subjetividad. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, y Jesús lo dijo, lo advirtió. Va a llegar un día en donde aquellos que los maten van a pensar que están haciendo un bien a Dios. Los van a entregar a concilios, dice la Escritura. Así que
Más le vale a todos, más nos vale a todos que comencemos a vigilar, qué es lo que dice Dios en su palabra, porque aquí en su palabra, según palabras de Jesús, hay vida eterna. Los fariseos no lo vieron, los saduceos no lo vieron, pero nosotros tenemos que verlo. Si es que somos cristianos y cristianas, si es que somos hijos e hijas de Dios. Así que, ¿qué nos hace pensar esto que él habla sobre el martirio? Que Dios, aún hasta en las peores circunstancias, ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé ánimo y nos dé el impulso para seguir adelante. Si este programa está siendo de bendición para tu vida, por favor considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin y aquí tienes un número de cuenta también. Si acaso quieres hacer una ofrenda anónima, usa el número de cuenta. Lo puedes hacer anónimamente y voluntariamente. Recuerda también que si estás en el extranjero puedes usar PayPal. Y si acaso quieres hacer anónima tu ofrenda, en la cajita de descripción de este video puedes encontrar información útil para hacer una transferencia bancaria internacional y de manera anónima. ¿Sí? Bueno, ahí está. Para quien quiera usarlo, algún día que quiera usarlo. Mientras podamos tenerlo gratis, ahí está. ¿Sí? Así que tienes toda la información para que puedas no hallar pretexto de que no pudiste encontrar opciones de o para colaborar. Bueno, pues no queda tiempo para más, sino que para invitarte a que vuelvas mañana. Vuelve mañana, leemos diario, Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé ánimo, ¿sí? Dios nos mantenga salvo, Dios nos mantenga saludable, paz y bendiciones.